Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos en Cristo, a los que están presentes aquí. Que la paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes, como también a nuestros amigos de YouTube. Les extendemos nuestra cordial bienvenida a la familia Shalom, como suelo poner cuando lo pongo en el estado, lo comparto. Así que le damos la muy cordial bienvenida, deseando que puedan ser bendecidos a través del tiempo de alabanza, de adoración y principalmente en la recepción de la palabra de Dios. Hoy continuamos, el hermano continúa con el estudio que tenemos de la epístola a los Efesios, y es muy importante esto, muy importante, porque no se trata solamente de decir yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Hay que crecer en la vida cristiana. Es la voluntad de Dios nuestro desarrollo espiritual. Tanto es así que Pablo decía que no podemos seguir siendo como niños espirituales, sino adultos, porque no podía darle una comida sólida a veces a los corintios, porque estaban como niños, que solamente estaban capacitados para la leche espiritual, las cosas más esenciales nada más de la vida. Pero tenemos que crecer. Y hoy el Señor nos va a hablar a través de esta epístola a los Efesios. Bien, en esta tarde quiero, y a todos los hermanos presentes, agradecer por sus oraciones, por su participación, la cooperación en el segundo encuentro de jóvenes, el encuentro regional. Fue realmente una bendición muy grande. Yo quiero felicitar al grupo de jóvenes porque de la forma que prepararon y desarrollaron la actividad fue sensacional. Gracias a Dios. Estoy realmente orgulloso del grupo de jóvenes. Hubo quizá alguna ¿cómo se dice? Algo que faltó, que no nos dimos cuenta de haber sacado una foto todo el grupo. Pero es una falta menor, ¿no? Pero, ¿cuántos jóvenes eran? Más de 50. Más de 50 jóvenes, y habíamos algunos mayores también. En total, más de 50 personas con todo, mayores. Sí, ahí está. Bueno, queremos saludar a los hermanos que vinieron de Salto, de la Iglesia Vida Nueva de Salto, de la Iglesia de Paysandú, también la Iglesia Bautista Eslava, de San Javier, la Iglesia Bautista de San Javier, la Iglesia Divina Gracia, creo, ¿no? Dolores, y del Sembrador de Mercedes, y los presentes aquí, los anfitriones. Y también agradecer a todas las hermanas que colaboraron con la parte dulce, fue impresionante. El grupo de varones que hicieron las hamburguesas. Bueno, fue realmente muy lindo, y espero que ya la gente se fue contenta y deseando poder ya tener otro encuentro próximamente en otra ciudad. Así que estemos orando por esto. Algunos ya me respondieron hoy, dice vamos a estar orando por el próximo encuentro y también por el próximo campamento de verano, porque estuvimos hablando de hacer un campamento a nivel familias. Así que estemos orando por esto, y motivando a la juventud. Y nuestro lema, ¿cuál fue nuestro lema para este encuentro? A ver. Levantando una generación que conozca a Dios y sus obras. Levantando una generación que conozca a Dios y las obras de Dios, ¿no? Y sus obras. Es necesario en este tiempo que jóvenes tengan un verdadero conocimiento de Dios, una experiencia personal con Dios, y se transformen en verdaderos hijos y mensajeros de Dios en una sociedad que está sumida en tinieblas. Bien, vamos a orar y luego comenzamos a adorar al Señor a través de los cantos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te presentamos nuestro más profundo respeto y devoción, porque tú eres Dios, nosotros somos tus criaturas. Por tu gracia hemos sido regenerados por la fe de Jesucristo que nos has concedido por gracia. No es cosa nuestra. Gracias, Señor, porque nos has atraído con cuerdas de amor. Señor, gracias, porque te plugo escogernos para ser tus hijos amados y también para recibir los distintos dones
para desarrollarlos, para utilizarlos en la edificación de la iglesia. Amado Señor, gracias por nuestros amigos de YouTube. Te rogamos que les bendigas a cada uno en su situación, en su necesidad. Pero Señor, que tengan el valor de acercarse a ti confiadamente, a tu trono de gracia, para encontrar lo que tú tienes para ellos. Amado Padre, te damos gracias por el encuentro de ayer y rogamos, Señor, que la palabra no caiga en el vacío, que todos los que estuvieron, Señor, puedan tener realmente una genuina experiencia contigo, una transformación de vida. Señor, gracias por la palabra que esta noche nos vas a dejar a través de tu siervo. Señor, que nuestras vidas sean enriquecidas, edificadas por tu Espíritu. Gracias por la palabra escrita. Gracias por aquellos que la transcribieron, Señor, y la has preservado a través de los siglos. Y nada ni nadie puede contra ella. Oramos muy especialmente por la difusión de las Escrituras, Señor, en tantos países donde está tan limitado, está restringido, prohibido. Pero gracias porque tú levantas hombres y mujeres osados, valientes, e introducen en la sociedad que está a su alcance esta palabra de vida, porque ella nos revela la esperanza por medio de Jesucristo. Señor, gracias por tanto amor y tanta bondad para con nosotros. Señor, te entregamos esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, adelante, hermanos. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Les invitamos a estar en pie para elevar este canto que dice: canten con alegría las alabanzas a Cristo el Rey. Gracias. Gloria al Señor.
a preparar lugar. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa fue la esperanza viva que les dejó y también que regresaría otra vez. Son cosas preciosas, hermanos. Amén. Y hay cosas que aún nosotros no comprendemos, como dice este himno. Hay cosas que yo no comprendo, pero sí creemos firmemente en su palabra que nos dejó para que seamos guiados a toda la verdad. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, crea en mí, me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanza a comprender, porque me amó y me libró de vergüenzas mil. Pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí, me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. La siguiente canción dice, te doy gloria. Amén. Jesús es precioso, demasiado precioso para aquellos que hemos creído en Él, los que reconocemos que Dios le envió a este mundo, los que reconocemos que Él fue muerto en propiciación por nuestros pecados. Es decir, el castigo que nosotros merecíamos fue cargado sobre su cuerpo allí en el madero. Y eso, cuando nosotros reconocemos todas esas cosas, empezamos a ver distinto este peregrinar en esta tierra. Lo miramos con nuestros ojos, ponemos nuestros ojos en Jesús para andar y transitar por donde sea hecha la voluntad de Dios y no muchas veces lo que nosotros queremos. Hermosos son estos tiempos donde podemos alabar juntos al Señor. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder.
la gloria. Amén. Amén. Por eso es que a este Cristo vivo servimos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios no está muerto? Amén. ¿Sabían? Dios no está muerto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nosotros creemos en un Dios vivo Amén. que resucitó de los muertos, que venció la muerte con poder Amén. y que llama a todos aquellos que crean en Él a una vida eterna, una esperanza viva. Y no Gracias, es Señor. Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Sí, Señor. Eso es precioso. Ya vive en tu corazón. Esta es una oportunidad preciosa para que descubras que Él ha decidido esto, morar en nuestro corazón, darnos un nuevo corazón, no un corazón de piedra endurecido por el pecado y la maldad con la que lidiamos a diario, sino un nuevo corazón, y entonces ser una nueva criatura, nacida de nuevo. A pesar de la edad que tengas, puedes nacer de nuevo. ¿Sabías eso? ¿Por qué? Porque su gracia y bondad son mayores. Amén. Amén. Su gracia es mayor.
Sí, Señor. Es así que nos podemos acercar a Dios confiadamente, no por algo que nosotros hayamos hecho, porque somos miserables pecadores, alcanzados por su gracia que ha sido mayor, alcanzados por su amor, por su misericordia. Y hoy podemos cantar y reconocer esta obra en nuestras vidas, en nuestras familias, en todos aquellos a los que le predicamos. Hablamos de que la gracia de Dios es maravillosa, porque Dios es amor y es precioso. Oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo de poderte alabar. Gracias porque podemos reconocer a través de los cánticos toda tu obra, Señor. Reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas delante de ti, pero reconocer que tú eres Dios en el cielo y en la tierra y que gobiernas sobre todo principado. Reconocer que tú estás, Padre, allí en el trono y a la diestra, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por aquellos que han de ser salvados. A ti sea la gloria, Padre, la honra, toda nuestra gratitud en este tiempo. Y ahora, Señor, te pedimos que estés abriendo nuestro entendimiento, preparando nuestros corazones para recibir tu palabra por boca de tu siervo. Señor, glorifícate en gran manera. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, hermano, Martín va a ir pasando ya. En tanto él viene aquí, quiero para aquellos que llegaron ya a empezar la reunión, darles también la muy cordial bienvenida. No sé si alguien está por primera vez, lo digo yo, no puedo ver de aquí su rostro, pero
Levante su mano si está por primera vez. ¿Cómo es su nombre? Allí tenemos a un joven. Elías Bardín. Muy bien. ¿Alguien más por primera vez aquí un domingo? Adriana. Adriana, bueno, Adriana estuvo anoche. Qué bueno. Bueno, le damos un aplauso, Este aplauso no es porque ustedes sean unos campeones, es porque ustedes han hecho una buena elección, Y nos gozamos en el Señor en que ustedes han elegido estar a esta hora en este lugar, Cuando hay tantas otras cosas, tantas otras opciones, en la sociedad, lo primero debe ser siempre nuestra vida espiritual, porque lo demás es pasajero. Como dijera el sabio Salomón, todo esto es vanidad, pero el que teme al Señor es realmente maravilloso, ¿no? Se proyecta la eternidad, la vida espiritual es esencial. ¿Cuánta gente tiene todo materialmente hablando, pero están muertos, están vacíos, están sumidos en la desesperación, la soledad? Aun cuando tengan toda su entera disposición, dinero, dones, talentos, profesiones, pero sin Cristo estás muerto. Y se lo decimos a nuestros amigos de YouTube. Lo solemos decir muchas veces. Sin Cristo, como dice un viejo himno, no tengo nada. Nada soy sin Cristo. Así que muy bienvenido a todos ustedes. Amén. Bien, esta noche Martín tiene la exposición de la palabra. Siempre es una bendición. Es una bendición y quiero decirles que también me recordé ahora que varios pastores, de los pastores que estuvieron ayer y de los que no vinieron ayer, mandan saludos para la iglesia y su agradecimiento también. Pero venía acá, yo quiero pedir que el hermano Robert nos dirija en oración invocando la presencia, la bendición del Señor para la exposición de su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has dado esta vida más de vida, Padre eterno. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Gracias porque tú nos salvaste, Señor, y nos rendimos ante ti, Padre eterno. Sabemos que sin ti nada somos, Señor. Esta hora sea de tu palabra, Padre, que sea guiando tu cielo, tu siervo, Padre eterno, para que tu palabra cale hondo en mí primero, Señor, y en la vida de cada uno de los que hoy están aquí, Señor, y los que viven por YouTube también, Padre Celestial. Obra de gran manera, Señor, para que se arrepientan de sus pecados, Padre Celestial, y que puedan tener una nueva vida en Cristo como tú la das, Señor, como solo tú la das, Padre eterno. Gracias por todo, Señor, gracias por la familia de cada uno aquí representada, Señor, y que siempre nos mantenga fortalecidos, Señor. Gracias por el gozo que siempre nos da, Padre, a través de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades, Señor. Que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestros vecinos, Señor, compañeros de trabajo. Sabemos que todos tenemos necesidad, Señor, pero nosotros tenemos la salvación preciosa que tú nos regalaste por tu gracia, Padre, aunque no lo merecemos, pero que tú la regalaste, Señor, y moriste por nosotros en esa cruz, Padre Celestial, que podamos entender y comprender realmente lo que tú sufriste por nuestra salvación, Señor, que no merecemos, como ya lo dije, Padre eterno, pero que tú moriste por nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, gracias. Y en este momento dejo todo en tus manos, Señor, la elección del culto, Señor, y que las alabanzas sean gratas a ti, oh Padre Celestial. Gracias, Padre amado. Te alabo y te bendigo y te bendeciré siempre, Señor. Ayúdame, Señor, a no soltarme de tu mano, porque sin ti nada soy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice la vida del que traerá tu palabra, Señor, y fortalécelo y guíalo, Señor. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Gracias, Señor. Bueno, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo andan? Qué bien. Como siempre, ¿no? La verdad que es un gusto, un placer, juntarnos el día del Señor, ¿no? Amén. Que el fin es glorificar a Dios, ¿no? Nos juntamos y salimos todos bendecidos acá. Eso es precioso. Y ahora cuando mencionaban a los nuevos, yo me acuerdo cuando recién empecé a ir a la iglesia, que a mí no me gustaba cuando cantaban y eso. Yo me acuerdo que trataba de llegar tarde
para ir derecho a la predicación. Como que me parecía tan raro, como cantar, ¿sabes? Y llegaba siempre a lo último y escuchaba nomás y después me iba, ¿no? Pero sin duda que era el Señor que ya me estaba llamando, ¿no? Porque empezó a poner una inquietud en mi espíritu por las cosas espirituales, ¿no? Yo antes era totalmente ajeno a las cosas espirituales, no me importaba para nada, pero como el Señor empieza a tocar. Y Dios quiera, ¿no? Que sea la realidad de ustedes, ¿no? Que vienen por primera vez, que sea el Señor tocando sus vidas, ¿no? Y lo cambia todo, eso sí, ¿no? Cuando el Señor hace, como decía Sebastián, o sea, hace una nueva creación, lo cambia todo, o sea, ya nada volverá a ser igual. Bueno, hermano, vamos a ir arrancando, ¿no? Nosotros estamos en la carta de los Efesios, vamos a seguir avanzando, y hoy el tema, se podría decir, lo que vamos a estar hablando es de esperanza, de la esperanza, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir despacito y por las piedras, como se dice. Yo por lo general trato de escribir para no equivocarme, así que bueno, como siempre digo, tengan paciencia. Hoy tengo una cantidad de pasajes, si tienen para anotarlo, sería bueno que ustedes puedan anotar para después en su casa, ¿no? Leerlo, corroborar, porque es precioso ver a Cristo en toda la Escritura. Es precioso ver cómo la palabra de Dios es palabra de Dios, porque ver cómo las profecías se cumplieron tan perfectamente, o sea, es imposible, humanamente hablando, es imposible que todas las profecías se cumplieran como se cumplieron, ¿no? Entonces eso simplemente da testimonio de lo que la Biblia es palabra de Dios. Amén. Así que acompáñenme allí en Efesios. Yo antes voy a ir dando una introducción, pero vamos a estar en Efesios capítulo 4. Así que como decía, ¿no? Como venimos siguiendo nuestro estudio, hoy si Dios lo permite, ¿no? Continuaremos con la carta de Pablo a los Efesios. Nos encontramos en la sección práctica de la carta, que comienza en el capítulo 4. Si me permiten, a mí siempre me gusta dar un contexto, va a ser rápido, o sea, de qué trata esta carta, para ir entrando en tema y que no quede como en el aire lo que vamos a estar hablando, sino entender toda la carta y a la luz de toda la escritura también, ¿no? Porque nosotros, como decimos, la Biblia son 66 libros, escritos por diferentes autores a lo largo de mucho tiempo. O sea, 1500 años antes de Cristo empezó Moisés, todavía con revelación anterior, porque habla de Abraham y gente que estuvo antes que él, y terminó alrededor del 70 más o menos después de Cristo. Según de dónde se date Apocalipsis, no sé si se data antes del 70 o en el 90. Pero lo que quiero decir, más de 1500 años de separación entre el primer libro y el último, escrito por diferentes personas de todo tipo, desde un rey hasta un pastor, de todo tipo. Y nosotros vemos cómo es palabra de Dios en el sentido cómo la escritura coincide, encaja de una manera tan perfecta. Y como les decía, ¿no? O sea, todo habla de Cristo, el Señor, todo. Y hoy vamos a estar, de alguna manera, creo que el centro del mensaje va a ser Cristo, ¿no? Y cómo la escritura habla de Él. ¿Por qué vamos a hablar de la esperanza? Y bueno, podemos hablar de mucha esperanza, pero hay una esperanza, que es la esperanza. Y es Jesucristo. Tiene un nombre, es Jesucristo. No hay otra esperanza verdadera, eterna, que permanezca. Y bueno, lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero como les decía, permítanme, yo voy a leer a grandes rasgos de qué trata esta carta, rápidamente, para ir entrando en contexto. Esta carta de los Efesios, ¿no? La carta de Pablo a los Efesios, se podría decir que trata del eterno plan de Dios, revelado, en el cual los Efesios, que era quien estaba escribiendo Pablo, la gente que vivía en Éfeso, ellos eran parte de ese plan, y que nosotros somos parte también. Esta carta nos habla de que Dios tiene un pueblo escogido, desde antes de la fundación del mundo. Lo dice el capítulo 1, que tienes un solo pueblo, su iglesia, formada de judíos y gentiles. Eso lo desarrolla del capítulo 2, verso 11, en adelante, hasta el capítulo 3, verso 13. Este era el misterio, así lo menciona Pablo, ¿no? En esa carta. Este era el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo menciona Pablo, así textual, ¿no? Este plan eterno era posible por la venida del Mesías. Cristo había venido, el anunciado, ¿no? El Mesías. Y el establecimiento del nuevo pacto, sellado con su sangre. Ya estaba anunciada la venida del Mesías, viene el Mesías, cumple el nuevo pacto, sella ese pacto con su sangre. Entonces, dicho con nuestras palabras, el tiempo se había cumplido. Había venido Cristo, se habían cumplido las profecías.
Entonces Pablo le escribe a los Efesios revelando este misterio, del cual él era ministro, y era ministro en cadenas, dice esta carta, preso por la causa de Cristo, por ser apóstol a los gentiles, que era lo que Dios lo había llamado, ¿no? Él se encontraba, cuando escribe esta carta, preso en Roma, y por causa, se podría decir, de predicar ese mensaje, ¿no? Cuando nosotros leemos, sobre todo en Hechos, que nos terminamos de leer, si están siguiendo la lectura, ahí en el capítulo 21, a Pablo lo agarran en el templo los judíos, y lo estaban matando, literalmente lo estaban matando, como estaba bajo el imperio romano, los romanos vienen, rescatan a Pablo, y ahí empieza todo un juicio legal. Entonces en ese momento, Pablo, como ustedes bien vieron ahí en el libro de Hechos, termina apelando al César y él termina en Roma, siendo juzgado. Y ahí es cuando escribe esta carta. Entonces, en resumidas cuentas, él estaba preso por predicar el Evangelio a los gentiles, que era algo que era muy chocante para los judíos de aquel entonces, y lo querían matar, literalmente lo querían matar. Entonces, luego de enseñar y desarrollar este misterio, Pablo comienza la parte práctica, que es la que nos encontramos ahora, ¿no? Demandando que vivan conforme al llamado que han recibido, un llamado celestial, un llamado a la unidad de la iglesia y a la madurez. Y Dios llama, Dios sigue llamando hoy. Pero lo interesante es que con Dios no hay media tinta. Dios te pide todo o nada. Y nosotros tenemos el ejemplo del joven rico, no sé si alguna vez lo han leído ahí en la escritura, pero el joven rico era una muy buena persona y hacía muchas obras de bien. Era un excelente ciudadano, se podría decir, y rico. Pero Jesús le dijo, bueno, andá, vende todo lo que tenés y seguime. O sea, dejá lo más importante que está en tu vida, dejalo y poneme a mí ahí. ¿Y qué pasó? Él se fue triste, dice, ¿no? O sea, no estuvo dispuesto a poner a Dios en el lugar que Él te manda, en primer lugar. Entonces, Dios sigue llamando, y Dios te está llamando hoy, y a mí, o sea, y a todos, a vivir una vida digna. Es como empieza el capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Dios no pide menos, es todo o nada. Así que estamos, como decía, ¿no? Estamos dentro de este contexto. Nos encontramos en el verso 4 del capítulo 4, donde luego de haber ordenado en el capítulo 3, que dice, cuiden solícitamente la unidad de la iglesia, ahí menciona Pablo la iglesia, ahora lo vamos a leer, ustedes también. Ahora está mencionando cuáles son las realidades espirituales, eternas, que unen a la iglesia. ¿Qué es lo que une a la iglesia espiritualmente, se puede decir? Ya hemos visto que una verdad, una realidad espiritual que une a la iglesia es la verdad que es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Es como empieza ese verso 4. Dice, un cuerpo y un espíritu. Vamos a comenzar a leer. Del 1 al 7 vamos a leer. Efesios, capítulo 4, verso 1 al 7. Está hablando Pablo, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en este versículo es que nos encontramos hoy, ¿no? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que nos vamos a estar centrando en esa frase, ¿no? Como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Está diciendo Pablo a los Efesios. Entonces, yo ya le voy a decir cómo lo vamos a desarrollar, ¿ah? Para que ustedes ya sepan, cuando esté por terminar, o cuando uno se duerma antes que caiga, ya digo, bueno, el tiempo ya. Bien, pero son 6 puntos, 5 me diría, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué entendemos en una manera general por esperanza? Cuando hablamos de esperanza, ¿no? De manera general, ¿qué entendemos? Eso es lo primero que vamos a estar contestando. Lo segundo, que ahí sí ya nos vamos metiendo más en lo particular. ¿Qué entendían los oyentes cuando Pablo les hablaba
que ellos también habían sido llamados a una misma esperanza, ¿no? Ahí está diciendo, ustedes fueron llamados a una misma esperanza. ¿Qué entendían ellos cuando Pablo estaba diciendo eso? Y dentro de esa pregunta, como un apéndice, que se va a desprender cuando lo desarrollemos, es qué era la promesa, qué era la esperanza dada a los padres que mencionaba Pablo, ¿no? Porque vamos a ver cómo Pablo cuando predicaba siempre hablaba de esa esperanza dada a los padres, que era la que él anunciaba. Pero lo vamos a estar viendo. Después otro punto, cómo alcanzaba esa esperanza a los efesios, o sea, cómo lo alcanzaba a ellos particularmente, y ahí vamos a desprender cómo nos alcanza a nosotros, o sea, cómo nosotros aplicamos esa verdad que ellos entendieron, cómo la aplicamos hoy nosotros, para que nos vayamos con algo, ¿no? Y bueno, y resumiendo, si tendría que resumir todo el pasaje, todo esto que voy a hablar, es Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza. Si ustedes van con eso en la cabeza, ya está bien. Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza. Bien, así que vamos a ir comenzando. El primer punto, la primera pregunta. ¿Qué entendemos por esperanza? De una manera general, ¿no? Yo digo esperanza, vamos a hablar de esperanza. ¿Qué es esperanza? ¿Todo eso les parece? No, yo sé que es difícil contar, yo también soy muy callado cuando estoy de ese lado. Pero yo me puse a pensar, voy a dar lo que yo primero pensé y después lo que dice la Real Academia Española. Entonces, yo pensaba, ¿no? Esperanza, si yo tendría que definir esperanza rápidamente de una manera sencilla, es algo que esperamos con buena voluntad, ¿no? La esperanza es algo que uno espera en el futuro con buena voluntad, o sea, que lo alegra, que espera recibir un bien, se podría decir, en el futuro, ¿no? La esperanza. Un bien que esperamos recibir, que nos motiva, ¿no? Cuando uno mira con esperanza el futuro, es como que lo mira motivado, con ganas. Pero la esperanza definida por la Real Academia Española como el estado de ánimo optimista, que nace en la persona cuando se presenta como alcanzable o factible algo que desea, ¿no? La esperanza de tener un mejor puesto de trabajo. Entonces vos tenés la esperanza de tener un mejor puesto de trabajo. Entonces vos ya te pone contento eso, ya sabés que vos lo podés lograr, que está ahí cerca. Y es una esperanza, ¿no? Algo que vos esperás en el futuro y que te pone contento. Así de una manera sencilla. La esperanza aparece en los momentos difíciles de la vida de las personas. También decía otra página de internet, el término esperanza ha mantenido a lo largo del tiempo el significado de una actitud de confianza en que algo deseado puede llegar a suceder. Siempre hay algo que se espera, ¿no? Algo que nosotros deseamos que pueda suceder. Como que ya nos pone contentos solo pensar el hecho de que eso puede suceder para nuestro bien. Pero acá yo ponía, ¿no? Si nosotros vemos estas definiciones, vemos que la esperanza está muy ligada a la fe. O sea, yo creo en algo que va a pasar. Yo creo, la gente a veces pone esperanza en Peñarol Nacional o en otra cosa, ¿no? O sea, que va a salir campeón. Es la esperanza que tiene. Es algo que ya lo empieza como a poner contento, alegre, emocional. O sea, vamos a salir campeón y cantan y se cuelgan de los alambrados. ¿No? Pero es así, ¿no? Es una esperanza. Es una esperanza, no es una esperanza. Es algo que ellos esperan y que ya casi que lo están viviendo, ¿no? Entonces eso como que lo alegra, lo motiva. Pero, un punto muy importante es ¿en qué está puesta nuestra esperanza? Ese es el punto. Esperanza es mucho. Hay sin número, mucha esperanza. Pero ¿en qué está puesta nuestra esperanza? Porque no se trata de decir, yo tengo esperanza en cualquier cosa, que me va a ir bien, ¿no? Total, en algo hay que creer, dicen algunos. O yo creo en la Virgen María, dicen algunos, ¿no? Yo creo en San Expedito, que me ayuda. Pero hay esperanza o no hay esperanza, ¿no? Y otro dice que creo en la Virgen María que ruega a Dios por nosotros, dicen, ¿no? ¿No? ¿La han escuchado? ¿La han escuchado? Bien. Bueno, a estas personas que han puesto su esperanza en la mentira, porque es así, verdad hay una sola, y la verdad es Jesucristo. Entonces a estas personas que han puesto su esperanza en la mentira, o en una vanidad, como puede ser un cuadro de fútbol, les pasará como dice el libro de Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, o esperanzas que le parecen buenas, se podría decir también, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin
es camino de Muerte. muerte. Seguramente, tanto la esperanza en el cuadro del fútbol como la Virgen María están ambas enmarcadas en el camino ancho que conduce a la perdición. O como dice un dicho popular, el infierno está empedrado de buenas intenciones y de falsas esperanzas, podríamos poner también. ¿No? La gente espera en eso. Pero yo ya te digo, si vos esperás algo de eso, el fin es muerte. Es muerte. Vas derecho a la perdición. Y no es que lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la única esperanza, el único camino, es Cristo. No hay otro camino. Yo soy el camino. No decía uno de los caminos. No, decía yo soy el camino. Decía la verdad y la vida. Una sola. Es exclusivo. Es totalmente exclusivo. Entonces, así que hermano, o que nos escuchan por primera vez, yo les llamo a que despierten. Despierten. Aún nosotros, los cristianos. Muchas veces podemos estar creyendo en una mentira. Entonces, despertemos. ¿Quién es la verdad? Es Cristo, es su palabra. Busquen la verdad mientras pueda ser hallada. No se conformen con otra cosa. Hay un proverbio también que dice, compra la verdad y no la vendas. Y no la vendas. Compra la verdad. Esfuérzate por conseguir la verdad. Búscala. ¿A qué vas a dedicar tu vida? ¿A la vanidad de esta vida? O sea que todo desaparece. En esta vida todo desaparece. Peñarol, Nacional van a desaparecer. Así como un día fueron creados, van a desaparecer. O un estado económico o lo que sea. Todo va a desaparecer. Solo va a permanecer el Señor, su palabra, la eternidad. Así que para resumir, de una manera sencilla, este primer punto, de qué es la esperanza, podríamos decir, o sea, esto de una manera sencilla, podríamos dar un retoque acá y allá, ¿no? Pero para tener solo una idea. Se podría decir que es esperar, anhelar, recibir un bien en un futuro. Y esto nos motiva, nos fortalece. Sea la esperanza que sea. Pero nosotros vamos a abocarnos a ver la verdadera esperanza, la única esperanza. Y acá es donde nosotros vamos a ir ya siendo más específicos. Porque la segunda pregunta que nosotros tenemos que contestar es ¿qué entendían los oyentes cuando Pablo les hablaba? Que ellos también habían sido llamados a una misma esperanza. Vamos a ir al texto, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué les parece a ustedes que entenderían ahí? O sea, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A Peñarol Nacional? No, creo no. Bueno, ahí es donde vamos a empezar a desarrollar. Entonces yo ponía, ¿no? Para responder esta pregunta tenemos que ver el contexto inmediato, el contexto de la carta y también ver cómo Pablo usaba esta palabra, esperanza. ¿A qué se refería? Cuando vemos el contexto de esta carta, o sea, qué nos dice esta carta, el contexto inmediato ya nos arroja mucha luz acerca de la esperanza que hablaba Pablo. Esta palabra esperanza aparece 2 veces antes del capítulo 4. Aparece en el capítulo 1, verso 18, en la primera oración de Pablo, donde él pedía que Dios le abriera el entendimiento para que los efesios entendieran la esperanza a la que habían sido llamados. Habían venido a ser parte del pueblo de Dios, los efesios, ¿no? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 13. Promesa hecha en el Antiguo Testamento y cumplida en el tiempo del Nuevo Testamento. Vamos a ir para Efesios capítulo 1. Y acá ya se nos empieza a aclarar el panorama de qué esperanza está hablando Pablo. Empezamos en el verso 12. Dice, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros, dice Pablo, lo que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces ahí Pablo dice, por esta causa. O sea, ¿por qué? Porque los hermanos también habían sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando ustedes ven el contexto, y lo vimos en la prédica pasada, eso pasó en Pentecostés, en Hechos capítulo 2.
Lo que está diciendo Pedro en Hechos capítulo 2, está diciendo, estos son los postreros días que anunció el profeta Joel, que se están cumpliendo. Está diciendo, Dios decía, ¿no?, a través del profeta, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, lo que Pablo está diciendo, nosotros judíos, como ustedes gentiles, han recibido la promesa del Espíritu Santo. Entonces Pablo ahí dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y acá viene el verso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Pablo estaba orando para que ellos entendieran a la fe, a la esperanza que habían sido llamados los gentiles. Y es lo mismo nosotros, hermano. Nosotros por eso es que hacemos tanto hincapié en que es tan maravilloso conocer la Escritura. Porque la Escritura es palabra de Dios y nosotros lo que entendemos cuando realmente creemos en el Señor es que somos parte de ese plan, que Dios nos ha escogido, que estamos ahí, increíble, se podría decir. Entonces Pablo oraba para que ellos entendieran esa verdad, esa esperanza en Cristo, que primeramente había sido para los judíos, revelado de una manera especial, pero que ahora, en el Nuevo Testamento, como recién leíamos, estaba esa promesa del Espíritu Santo derramada sobre toda carne, tanto judíos como gentiles. Entonces ahora, esto era lo nuevo y chocante para los judíos, que los gentiles recibieran el Espíritu Santo de la promesa. Lo vemos claramente en el libro de Hechos. Por poner un ejemplo, ¿no? Acompáñenme al capítulo 10 de Hechos. El verso 45. El contexto de este pasaje de Hechos 10 es Pedro y Cornelio. ¿Vieron que dicen cuando arranca el capítulo 10? Pedro y Cornelio. Para resumirlo, Dios manda una visión a Pedro y Pedro no quería ir a predicarle a los gentiles. Él era judío, no quería ir a predicarle a los gentiles. Así que miren, el contexto de ese capítulo 10 del libro de Hechos es que Dios mandó a Pedro, judío, a predicar el evangelio a Cornelio, gentil. Pedro en un principio se negó, pero Dios le mostró, por medio de una revelación, que él no debía llamar inmundo a lo que Dios había limpiado. Pedro entendió esta visión y fue a la casa de Cornelio. Entró en su casa, lo cual era inadmisible para un judío de ese tiempo. Predicó el evangelio y se convirtieron. Y acá viene lo maravilloso, recibiendo la promesa del Espíritu Santo. Lo dice ahí ese texto, ¿no? Es allí donde vienen las palabras de ese verso 45, que dice lo siguiente. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ellos quedaron atónitos, decían, no puede ser. No entendían ellos. ¿Saben por qué? Porque ustedes cuando buscan esa referencia de Joel 2, 28 a 32, era una promesa hecha al pueblo de Israel. Entonces ahora esa promesa se estaba aplicando a la iglesia y a los gentiles. Entonces ellos era algo inadmisible, era algo que no podían entender. Y fue tanto el revuelo que si ustedes siguen leyendo el libro de Hechos, en el capítulo 15 hay un concilio. Estaban ahí encontrada la cosa, ¿no? Había uno que decía, no, se tienen que seguir la ley tal cual, circuncidarse para ser salvo. Y estaba Pablo y Bernabé, Pablo que había sido llamado a predicar a los gentiles, y se armó un concilio de la iglesia, y después si ustedes lo leen en el capítulo 15, llegan a la conclusión que dice, bueno, nosotros no teníamos que imponer más cargas a los gentiles. O sea, simplemente que crean en el Señor Jesucristo. Y serán salvos, como también le dice al carcelero, ¿no? Y eso, o sea, entonces, nosotros a veces nos cuesta entender, pero en ese momento, los judíos era muy difícil entender que los gentiles vinieran a la salvación, porque las promesas eran para ellos. Y cuando Pablo lo narra, ahí ese misterio
que se empezó a revelar, ¿cuál era el misterio? Que los gentiles venían a salvación. Que nosotros, hoy, podemos estar predicando esto. Que nosotros somos salvos en Cristo. Que podemos gozar el don del Espíritu Santo derramado sobre nosotros. Ese es el plan de Dios. Entonces, este es el primer contexto, donde aparece la palabra esperanza. Volviéndonos a Efesios 1. Ahí, o sea, para entender de qué esperanza estaba hablando Pablo, lo primero es ese contexto, ¿no? Pablo oraba para que ellos entendieran más y más cómo esa promesa, cómo esa esperanza lo había alcanzado a ellos, que no era ya solo para el pueblo de Israel, era para ellos, para los gentiles. Volvemos a leer ahí en Efesios. Efesios capítulo 1 dice, verso 12, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo reciben el Espíritu Santo? Creyendo en Jesucristo. Y en el verso 18, Pablo pedía eso, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dios nos ha llamado a esa esperanza. Dios nos ha llamado a esa esperanza. A creer en Jesucristo, a disfrutar de todas las bendiciones, a que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros. Después, el otro pasaje, o sea, la segunda vez que se menciona esperanza en la carta a los Efesios, es en el capítulo 2, verso 12. Y es exactamente lo mismo, o sea, el mismo contexto. Miren lo que dice Efesios 2, empezando del verso 11. Por tanto, le está escribiendo Pablo a los Efesios gentiles, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vieron que acá queda, me parece bastante claro, cuando Pablo está hablando de esperanza a los Efesios, lo que está diciendo es, hermanos, ustedes han sido llamados a la misma esperanza que había sido dada para el pueblo de Israel en este tiempo, con la venida del Mesías. Esa esperanza es para todo. Y el Señor lo dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio, anunciad el Evangelio a toda criatura. Tenemos las mismas promesas. Es lo que le está diciendo Pablo, ustedes son partícipes de la misma esperanza. Esperanza. Estos dos pasajes son el mismo concepto, ¿no? Y si quieren un tercero, ¿no? Que la tercera es la vencida, dice alguno, en Hechos, acompáñenme a Hechos, porque está todo totalmente vinculado. Hoy lo voy a tener así, ¿no? Yo como siempre les pido paciencia, y bueno, por eso les digo, no, anoten, vuelvan a leer, porque yo lo que veo es que cuando empiezo a ver a Cristo en todos lados, a mí me llena, o sea, yo veo a Cristo acá, allá, que todo habla de Él, y digo, qué tremendo, es nuestro Señor, toda la Escritura habla de Él, ¿no? Bueno, Hechos, capítulo 26. Todo para responder las preguntas, ¿qué entendían ellos? ¿Qué entendían ellos por esa esperanza que también había sido dada? Hechos capítulo 26, ahí Pablo, como bien mencionamos en el capítulo 21, él había sido apresado por los romanos, había sido llevado a juicio, entonces los judíos lo querían matar, ¿viste? Por un lado o por otro. Él había sido separado, o sea, alejado, y acá estaba, Pablo había apelado a César. En el Imperio Romano vos podías apelar a César, ¿no? Sí, porque él era también ciudadano romano, entonces él quería ser juzgado por el César. Cuando él apela a César, sí, dice, bueno, sí, si apelaste a César, vas a ir a César. Entonces, ¿qué pasa? Es muy similar a lo que le pasó al Señor. No tenían cargo contra él, cargo legal. No era que él había robado, asesinado o algo así, o sea, no tenían un cargo. Era simplemente por discusiones teológicas, se puede decir, ¿no? Acerca de Dios que tenían con los judíos, que querían matarlo. Entonces, en este momento, vieron que dice defensa de Pablo ante Agripa.
Agripa era un rey de esa zona, muy importante. Entonces lo que le están diciendo es, bueno, rey Agripa, lo que queremos, a ver si vos lo podés investigar a este hombre para ponerle una causa. Porque no lo voy a mandar a César diciéndole, mirá, te lo mando, porque te lo mando nomás. No, tenía que decir, mirá, te lo mando por esto y esto. O sea, tenía que haber una causa legal. Entonces, aquí es cuando comienza este relato. Y acá, o sea, lo que quiero que se centren es que Pablo va a hablar de la esperanza, Todo para saber a qué esperanza hace referencia Pablo. ¿Qué entendían los efesios cuando hablaban de esperanza? Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Parezco yo, ¿no? Con paciencia, oiganme con paciencia. Mi vida, dice Pablo, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa, que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, porque cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Pablo dice, vuelvo a repetir textual, el verso 6, y por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. La promesa que ya había sido dada. Estaba predicando esa promesa. No estaba predicando algo nuevo. No era una religión nueva. Como muchos dicen, ¿no? El cristianismo es una religión nueva. No. El cristianismo en realidad siempre existió, o sea, porque siempre se esperó al Mesías. Siempre. Cristo vino. Cristo significa Mesías, significa ungido, el enviado de Dios, quien Dios llamó, quien Dios selló, se puede decir, para que hiciera esa tarea. Entonces, acá seguimos, ¿no? Avanzando. Entonces, en este pasaje vemos claramente la relación directa de la esperanza con la promesa hecha al Padre, ¿no? Pablo está hablando de que la esperanza era la promesa hecha al Padre. Síganme, pongan atención. Ahí dice, ¿no? Que la esperanza es la promesa hecha al Padre. ¿Dice eso o no dice eso? ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces ahí podemos hacer como un cambio de palabras, se puede decir, y vamos a buscar a lo largo de la Biblia cuál es esa promesa hecha a los padres. Porque esa es la esperanza que Pablo estaba predicando. Como yo lo decía, o sea, no era nada nuevo. Era la promesa hecha al Padre, todo el Antiguo Testamento. Y ahí es donde viene la tercera pregunta. Creo que vamos bastante rápido, ¿no? Vamos por la tercera ya. ¿Cuál o qué era la promesa? ¿Cuál o qué era la promesa? La esperanza dada a los padres, que mencionaba Pablo en diferentes lugares, y la cual estaba siendo en ese momento la esperanza anunciada a los efesios. Estaba diciendo, o sea, ustedes también han venido a ser parte de esta esperanza, de esta promesa de los padres. Entonces, y esto es muy importante, y acá es donde empezamos a hablar cada vez más de Cristo. En toda la Biblia hay una promesa. Digo, hay un sinnúmero de promesas, ¿no? Pero hay una promesa, la mayúscula, una promesa. Desde el Edén hasta el libro de Apocalipsis. La promesa que comienza a revelarse como la simiente de la mujer en Génesis 3:15 y termina, o sea, en su total cumplimiento en Apocalipsis, ¿no? Pero es una promesa. Todas las demás y todos los pactos y todo giran en torno a esa promesa. Es la promesa. Entonces, como le decía, ¿no? Comienza a revelarse como la simiente de la mujer en Génesis 3:15. Se menciona también como
el Mesías, el ungido, el rey que vendría de la dinastía de David, el profeta como Moisés, el sacerdote según el orden de Melquisedec, el Hijo de Dios, que no vería corrupción, en fin, Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor. Él es la promesa. Él es el centro de toda profecía. Él es la esperanza. Vuelvo a repetir, si te tenés que ir con algo hoy, Jesucristo es la esperanza. No busques otra esperanza en otro lado que te llene. Y yo siempre menciono este texto y es muy importante, porque es muy aplicable, vamos a decir. Jeremías le decía al pueblo de Israel, o sea, Dios por intermedio de Jeremías, dice: ustedes trataron de llenar su sed, o sea, su sed espiritual se puede decir, en cosas que no sacian, en cisternas rotas. Entonces muchas veces el ser humano está haciendo eso. Vos tal vez en tu vida estás haciendo eso. Lo que estás haciendo es tratar de llenarte de algo, tal vez con dinero, tal vez con placer, tal vez con diversión, con lo que sea. Pero eso es solo un momento, solo un momento. ¿Saben por qué? Porque ese pozo donde vos amontonás agua está pinchado y se va. Por un ratito vos ves el agua ahí y hasta podés tomar y te alegrás. Pero después eso se desvanece. Llámese una relación amorosa que vos estás tal vez re contento, se fumó. Llámese droga, capaz que en ese momento toca el cielo con las manos. Al otro día no valés ni 2 pesos, ¿no? El bajón que le dice. Y así póngale lo que quieran. Dinero, tal vez decís: oh, qué poder que tengo, mira todo el dinero que tengo. Sí, pero vas a querer más y más y más. Como decía Rockefeller, ¿no? Tenía no sé cuántos millones y millones y millones. Y le decía: pero está, pará un poco si ya tenés tanto, ¿para qué querés más? Y un poquito más, dice. Un poquito más. Claro, porque no sacia, no llena. Pero sin embargo, Cristo dice: venid, beber a la fuente, fuente de agua viva. Es algo que brota y que brota. No sé si alguno ha visto un manantial alguna vez. Pero ese manantial brota y brota y siempre brota. Y es agua viva, pura, linda. Entonces, eso es la vida del hombre. O vos tomás esa cisterna, que por un momento tal vez te sacia, pero eso va a terminar vacío, tarde o temprano vacío. O tenés Cristo, fuente de agua viva. Y como hoy decíamos, cantábamos, Cristo vive. La muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. Él resucitó con poder. Y ahí, con ese acto, Él demostró quién decía que Él era. El Hijo de Dios, el Mesías, y todo esto ahora adjetivo que vamos viviendo, ¿no? Pero entonces, la promesa, la esperanza. Si ustedes me permiten, hermanos, vamos 38 minutos. Si ustedes me permiten, hermanos, haremos mención de algunos de los pasajes centrales que hacen referencia a esta promesa, para tener una leve idea de la importancia vital del Señor Jesucristo en toda la Escritura y cómo fue anunciado desde el principio. Desde el principio. Mencionar, como lo he dicho en otras ocasiones, que la revelación de Dios es progresiva. Lo podemos comparar a una semilla creciendo y transformándose en un árbol. La semilla, o donde empieza esa revelación, ¿dónde es? Génesis 3:15. Así que vamos ahí, Génesis 3:15. Y ahora donde yo les pido paciencia y que anoten y que después revisen en su casa. Pero vamos a estar viendo esa promesa que creían los padres, que decía Pablo, que él predicaba como esperanza, que en realidad no es más que Cristo en las Escrituras. Entonces Génesis, el primer libro de la Biblia, 3:15, el contexto acá es: todo era perfecto, no había maldad, no había pecado, el hombre desobedece a Dios y ahí, por esa desobediencia, entra el pecado. Con el pecado, la muerte. Y Dios dice que sujeta todo a juicio, ¿no? Dios da su juicio, sus maldiciones, y esto que vamos a leer está en medio de la maldición que Dios da a Satanás, a la serpiente. Y dice así, Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás,
y la simiente suya, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dice así, ¿no? Uno dice, bueno, pero tanto dice ese versículo, parece que dice tampoco, ¿no? Bueno, vieron que ahí ya empieza a hablar de esa palabra simiente, simiente, simiente. Y esa palabra, si ustedes prestan atención en el Antiguo Testamento cuando van leyendo, siempre aparece muchas veces. Simiente o descendencia, pero es la misma palabra. Cuando habla a Abraham, a Isaac, a Jacob, que dice tu descendencia, es la misma palabra. Simiente, simiente. Y Pablo dice en Gálatas 3:16, esa simiente es Cristo. No son muchas simientes, es Cristo. Bueno, pero le voy a ir leyendo. O sea, yo le voy dando el significado, por eso le digo, ¿no? Después si ustedes pueden leerlo y releerlo y meditarlo, mejor, para que por ustedes mismos puedan llegar a la conclusión, ¿no? Como siempre decimos, no nos crean a nosotros, crean en la Escritura. Entonces, mencionar, como lo he dicho en otras ocasiones, que la revelación de Dios es progresiva. Acá comienza, acá es como la semillita. Después cada vez, ahora vamos a ir desarrollando, avanzando, pero vamos a ir viendo cómo cada vez se va arrojando más luz, cómo va creciendo esa semilla, hasta que tenemos la llegada de Jesucristo, que ya sabíamos de qué linaje iba a venir, dónde iba a nacer, cómo iba a sufrir, que iba a resucitar. O sea, todo eso se va como desarrollando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, acá en 3.15 dice, sin entrar en muchos detalles, viendo, o sea, hablando de este pasaje, 3.15, ¿no? Sin entrar en muchos detalles y viendo dónde surge la esperanza que mencionaba Pablo de los Efesios, podemos decir de este texto que desde la misma caída del hombre en pecado y en condenación, siempre hubo una esperanza en la simiente. Siempre. Cuando el hombre cae, o sea, el hombre nunca se salvó ni nunca se va a salvar por obra. Por eso siempre decimos que hay solamente dos tipos de religiones. Las que la mayoría se podría decir, o todas las religiones, y por otro lado solo la cristiana. Todas las religiones te van a decir, tenés que venir a la iglesia, tenés que ofrendar tanto, tenés que guardar el sábado, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer. Entonces ahí tal vez te salvás. Pero no. La verdadera religión, la verdad es que el hombre siempre ha sido salvo por gracia. ¿Cómo se salvaba Adán y Eva en el momento de la caída? Por creer en esa simiente, por creer en la palabra de Dios, que iba a venir uno, nacido de la mujer, que iba, o sea, dicho con otras palabras, le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Iba a revertir toda esa muerte que trajo Satanás, todo ese desorden, todo ese pecado, todo ese dolor, todas esas maldiciones que están, o sea, en ese capítulo 3. ¿Quién la iba a revertir? La simiente de la mujer. Lo volvemos a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, herida mortal, y tú le herirás en el calcañar. Todo, o sea, dicen que eso se refiere a la muerte de Cristo. O sea, que fue una herida que provocó el diablo a Cristo, pero que él resucitó, ¿no? Una herida menor, se podría decir. Entonces, ahí ya comienza el primer evangelio. Ese es el primer evangelio. Salvación por gracia, salvación por creer en la simiente prometida. Siguiendo el transcurso de la historia de la humanidad, ¿no? Esa revelación progresiva, ahí es la primera revelación, después esa revelación cada vez va a ir arrojando más luz. Siguiendo el transcurso de la historia de la humanidad y de la revelación de la promesa, de la esperanza que nosotros estamos viendo, esa que había sido dada a los padres, Dios llama a un hombre de Ur de los Caldeos, Abraham, y le da la promesa que en su simiente serían benditas toda la familia de la tierra. Acompáñenme en Génesis 12. Estos son algunos pasajes, ¿no? Por eso le digo, o sea, toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. En especial los versos 3 y 7 hablan de esa simiente, ¿no? Pero leemos todo, ¿no? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,
a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y después sigue, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y sigue en el 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, esa palabra descendencia es la misma, es simiente. Y a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, si ustedes leen, acompáñenme, vamos a hacer ese ejercicio, acompáñenme a Gálatas, capítulo 3, en el Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 3. Sobre todo, o sea, todo el pasaje habla de ese tema, ¿no? De la simiente. Pero vamos a hacer solamente hincapié, para ir derecho al grano, en el verso 8 y el 16. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? O sea, el plan de Dios siempre, como decimos, es un plan A. En el plan de Dios estaba todo ya orquestado. Nosotros vemos la historia de la humanidad, cómo se va llevando a cabo. Y lo vuelvo a leer. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿vieron cómo la Biblia nos explica la Biblia, se puede decir, ¿no? Vemos cómo toda la Biblia nos va conduciendo siempre al Mesías. Cómo desde el primer momento que el hombre cae en pecado, ¿quién es la salvación? Es la simiente, es la promesa, es Cristo, es Cristo. No hay otro camino a Dios, no hay, y nunca lo ha habido, no hay. Bueno, tengo muy desarmada la Biblia, pero seguimos ahí, ¿no? Génesis 12. Vamos 48, me queda un ratito. Entonces, hay una cosa, hay sin números. Yo tengo, miren, tengo 11 páginas, voy por la séptima, me quedan como 4, ¿no? Pero voy a ir eligiendo algunas profecías, yo simplemente para que ustedes vean cómo toda la Escritura habla de Cristo, cómo esa promesa que Pablo predicaba, esa esperanza, en realidad no es una esperanza nueva, y es predicada hoy a nosotros, es Cristo. Es el único medio de salvación para el primer hombre y para el último. No hay otro medio de salvación. Acompáñenme a otra profecía, que esta creo que no es muy mencionada, pero es increíble cómo también habla de Cristo. En Génesis capítulo 49, verso 9. Verso 10, perdón. El contexto en el que se da esta profecía es Jacob está por morir y comienza a darle profecía a sus hijos. Entonces llega el turno de Judá. Judá es de quien iba a venir Jesucristo, el Mesías. Entonces es muy interesante lo que dice esta profecía. Miren lo que dice. Génesis 49:10. Por ejemplo, mi Biblia está de rojo. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Lo que está diciendo, se lo explico con otras palabras, lo que está diciendo es de alguna manera dando el tiempo en el que aparecería el Mesías. ¿Cuándo iba a aparecer el Mesías? En el momento que el cetro o la autoridad, o dicho de otra manera, que no gobernara Judá o un representante de Judá sobre el pueblo de Israel.
¿Cuándo se cumple eso? Por eso digo, es fabuloso. O sea, cómo se cumple todo en Cristo. Acompáñenme a Mateo, Mateo capítulo 2. Este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en sus casas. ¿Entienden? Leen ahí y van para allá. O sea, siempre ahí donde es bueno una Biblia con referencia. Que te manda de un lado para otro. Cuando nosotros vemos Mateo 2, ¿lo tienen? Dice así: cuando Jesús nació, es Silo, o sea, Silo hace referencia al Mesías, ¿no? ¿Cuándo iba a venir el Mesías? Cuando el cetro fuera quitado de Judá. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes era un idumeo, era, se podría decir, descendiente de Esaú. Entonces ahí fue increíble, pero a lo largo de la historia, en el momento que es quitado, o sea, quien gobernaba sobre Israel era un idumeo. Entonces, ¿cuándo nació el Mesías? ¿Cuándo decía esa profecía? Entonces, vieron cómo toda la escritura en realidad empieza a poner todo en su lugar, o sea, cómo todo nos habla de Cristo, ¿no? Vamos a otra. Y hay sin número, ¿no? Yo he elegido alguna. Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Por ejemplo, esta profecía la malinterpretan los mormones diciendo que de quien está hablando Moisés es el profeta de ellos, Smith. La verdad que un reverendo golazo, disculpa la palabra, ¿no? Reverendo golazo. O sea, que dijimos Deuteronomio 18:15. Dice así: está hablando Moisés al pueblo. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo, un mediador, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y si tiene una Biblia con referencia, ¿a dónde los manda? Al libro de Hechos. Entonces, ¿quién? Pedro, predicando a los judíos, les menciona. Vamos de vuelta, o sea, Hechos capítulo 13. La otra se la voy a mencionar, no vamos a ir de allá para acá. Hechos capítulo 3, 22 y 23. Dice así: porque acá está hablando Pedro en el pórtico Salomón, predicando al pueblo de Israel. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y ahí sigue hablando, ¿no? Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Qué día? El cumplimiento, o sea, que venía Jesucristo. Entonces, yo ahora le voy a ir mencionando, si ustedes quieren anotar, anoten, no vamos a hacer mucho más porque ya la hora ha pasado, pero hay una cantidad de profecías que mencionan a Jesucristo. O sea, no hay lugar a duda. Se lo voy a leer rápidamente todo esto que queda, ¿sí? Así que, bueno, presten atención, lo voy a leer bastante de corrido, no voy a hacer muchas más explicaciones, pero creo que está bastante claro. Seguimos la revelación bíblica de la promesa de la esperanza y llegamos a un capítulo muy importante, 2 Samuel capítulo 7. El pacto que Dios hace con David. Del verso 1 al 3 vemos el contexto del verso y del verso 11 en adelante vemos el pacto.
que Dios hace con David. Aquí hay varias cosas a destacar en ese pacto. Una es que David no le haría casa a Dios, sino que Dios dice le haría casa a David. Y que un descendiente de David le haría casa a Dios. Y eso se cumple en el Nuevo Testamento cuando el templo de salvación que es consumado, o sea, es la iglesia de Cristo. Ese es el verdadero templo de Dios. Y que es interesante porque dice, yo me voy a proveer de un templo, dice Dios. Y es lo que está haciendo hoy. O sea, quien es llamado a salvación, dice la Escritura, que pasa a ser parte del templo de Dios. Nosotros también lo dice Pedro, somos piedras vivas, edificados. ¿Dónde mora Dios? En su templo, en nosotros. Lo dice también Corintios. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿vieron cómo ahí ya arrancó con la simiente de la mujer? Ya después nos menciona que iba a venir de Abraham. Ahora nos está diciendo que va a venir de David. Nos está diciendo que va a construir un templo espiritual. Nos está diciendo que va a gobernar para siempre. Nos está diciendo que va a ser un rey perfecto. Entonces, cómo esa revelación cada vez va creciendo, creciendo, y todo habla de Cristo. O sea, cada vez, si usted va leyendo y prestando atención en el Antiguo Testamento, va hablando cada vez más y más y más de Cristo, ¿no? Los salmos son preciosos. Acompáñennos rápidamente al Salmo 2, por ejemplo. Está el Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 110. Todo habla de Cristo. Salmo capítulo 2. Este salmo, entre otros lugares, es citado, por ejemplo, por Pedro y Juan, cuando son injuriados en el concilio, que dicen, bueno, no hablen más en el nombre de Jesús o lo vamos a matar. No hablen más. Dice que ellos salen del concilio contentos de haber padecido por el nombre del Señor, pero también dice que se juntan con los hermanos y ahí oran. Y mencionan este pasaje, ¿no? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y miren el plan de Dios, ¿no? Miren lo que hace Dios. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ahí sigue, ¿no? Pero no habla todo de Cristo, todo de Cristo. Que ese plan hecho por Dios se iba a llevar a cabo. No importa, o sea, el mundo siempre se opone, el ser humano se opone. Nosotros, o sea, cuando no conocíamos a Cristo, nos oponíamos a las cosas. O sea, naturalmente el hombre tiene esa tendencia al mal. Es una verdad bíblica. Después, el Salmo 110, que es anunciado muchas veces. Y una cosa también a destacar, que nosotros en el Antiguo Testamento teníamos los oficios de profeta, rey y sacerdote por separado. Pero sin embargo, las profecías lo que vienen diciendo es que todo eso va a ser reunido en Cristo, en uno. ¿Qué estamos leyendo acerca de Moisés? Dice, un profeta como yo va a levantar Dios. Ahí está el profeta, ¿no? Después, del linaje de David, va a levantar un rey. O sea que tenemos profeta, rey, y después el Salmo 110, por ejemplo, nos habla, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que eso lo desarrolla el libro de Hebreos. Entonces, es increíble, por eso digo, o sea, uno queda maravillado cómo todo coincide en Cristo. Todo coincide en Cristo. O sea, de una manera que es innegable. O sea, nadie puede decir lo contrario. Y por eso tiene tanto valor la palabra de Dios, ¿no? O sea, cómo coincide todo tan perfectamente en Cristo, es algo que los seres humanos es imposible que alguien haga eso. Es literalmente imposible. Y bueno, después Isaías menciona, por ejemplo, cómo iba a morir. Isaías 53, todos lo conocemos, ¿no? Que iba a dar su vida por su pueblo para expiar el pecado. Después Jeremías menciona ese nuevo pacto que iba a ser sellado, ¿no? Con la sangre. Después Daniel
Daniel menciona hasta exactamente cuándo iba a venir el Mesías. Las 70 semanas de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. Ahí menciona exactamente cuándo iba a venir el Mesías. Y así fue. Llegó el Mesías. Entonces, por poner un ejemplo, hermano, muchas veces los judíos que no creen en Cristo quieren hacer malabares, ¿no? O sea, con esos textos y no pueden porque está tan claro, tan claro, o sea, cuándo iba a venir, de dónde iba a venir. También hay otro profeta, por ejemplo, que nos dice que iba a venir de Belén, de Éfrata, ¿no? También otro que se cumple, que iba a entrar en Pollino, y hay sin número, hermano. O sea, sin número. Si después alguien quiere, me lo pide por separado, yo le doy todo ese texto, se pone tranquilo a leerlo. Y bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? La esperanza. Comenzamos hablando de la esperanza. Hermano, siempre, desde el principio de la humanidad hasta lo último de la humanidad, hay una sola esperanza. No hay mucha esperanza. No pongas la esperanza en algo que se te va a desvanecer. No pongas la esperanza en un amor, en dinero, en placer, en lo que sea. No lo pongan eso. Esas esperanzas son vacías, se terminan. Hay una esperanza que acabamos de leer texto tras texto, que se sostiene desde el principio y desde antes de la fundación del mundo y se va a sostener hasta la eternidad. Y es Jesucristo. Jesucristo. ¿Y sabés qué tenés que hacer para venir a Jesucristo? No es por obra, para que nadie se gloríe. Arrepentirte de tus pecados delante de Él. Y nosotros los que ya creemos, arrepintámonos también de nuestros pecados. Caminemos más cerca del Señor. Y me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Porque todos fallamos. Todos cometemos errores. Pero arrepintamos, volvamos a la única esperanza. No hay otra esperanza. Pablo lo que le decía a los Efesios era eso. Vamos a volverlo a leer y terminamos con esa lectura. Efesios capítulo 4. Empiezo el verso 3. Hermanos, seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad que ha hecho Dios, la Iglesia, o sea, que ha hecho su Espíritu, en el vínculo de la paz. Somos un cuerpo, hermanos, el cuerpo de Cristo. Nos ha unido y nos une un Espíritu. Y hermanos, y esto es lo de hoy. Y fuimos llamados a una misma esperanza, a la única esperanza. Todos nosotros hoy estamos siendo llamados a esa esperanza, que fue llamado Adán y que va a ser llamado el último hombre. Entonces, hoy el ofrecimiento está delante tuyo. Y realmente, como decimos ya, no hay otra decisión más grande que esta. Vos lo tomás o lo dejás. Es todo, entregás tu vida o te vas como el hombre rico. Capaz que bueno, muy bien, todo muy lindo, mirá, capaz que está verdad, pero no, yo prefiero irme por mi lado, ¿no? O sea, dedicarme a mis cosas. Entonces, en este momento yo pongo la responsabilidad delante de usted y nadie me va a poder decir, o sea, sobre todo Dios, que yo soy culpable de su sangre, ¿no? Porque ese mensaje dice que tiene que decir Atalaya. O sea, si yo no les cuento esto, yo soy responsable, porque yo lo sabía y no les conté. Pero yo le he dicho a ustedes, la única esperanza es Cristo. No hay otra esperanza. Ahora ya es responsabilidad tuya. ¿Qué vas a hacer vos con esa esperanza? Que hoy está delante tuyo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, sabiendo, Padre, que la única esperanza es Cristo. Es el único medio que tú has provisto para que nos salvemos, Señor. Porque somos pecadores. Y por nuestras obras, Señor, lo único que hacemos es empeorar la situación, Señor. Porque realmente infringimos vez tras vez tu ley, Padre. Lo reconocemos, Señor, delante tuyo. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a quienes te conocemos, a caminar más cerca de ti, Señor. Perdona nuestros pecados. Y si alguien hoy no te conoce, Señor, toma su corazón, cambia su corazón, Señor, para que él realmente venga a ti, Señor, y crea, Señor, y entregue su vida a ti, Señor. Te agradecemos, Padre, este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por esta excelente exposición bíblica
Y lo que estaba pensando es que muchos que se dicen cristianos en nuestra sociedad dirán, ¡oh! ¡Qué complicado todo esto! Porque lamentablemente, la mayoría de las personas que se dicen cristianos tienen una fe supersticiosa. Usan el nombre de Cristo como si fuera una palabra mágica. Dicen creer en Cristo como decir yo creo en Cristo y todo va a ser bien. La fe cristiana es una fe inteligente que tiene el fundamento en las Escrituras y bien que ha sido expuesto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero pasa que la mayoría no quiere comprobar esa esperanza viva y por eso lamentablemente mueren en una esperanza muerta, que no saben ni cómo explicarla, ni cómo entenderla. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y continúa la explicación. Impresionante. O la tienes o no la tienes. O todo o nada. O crees en el Cristo vivo o crees simplemente en un Cristo muerto. Yo creo en un Cristo vivo. Amén. ¿En quién has puesto tu esperanza? Decía el salmista, mi esperanza está en el Señor. ¿Qué es lo que vamos a cantar? Esto es así, puesto de pie. Mi esperanza está en Dios, desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final.
a pedirles que ahora cada uno le diga a su lado, se saluden diciendo en quién han puesto su esperanza, o se pregunten, o se digan, o se recomienden, y yo voy a despedir a los que nos están mirando en YouTube. Queridos amigos y hermanos de YouTube, que nos siguen en YouTube, les pregunto, ¿en quién han puesto su esperanza? Les animo a poner su esperanza en el único Dios y Señor que dio su vida en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo, y que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Crees esto? Si creyeres en tu corazón, lo confiesas con tu boca, serás salvo. Hasta la próxima semana.